La historia de Jacob no es solo la historia de un hombre, es el relato de la formación de un pueblo, de la lucha interna entre el bien y el mal, de la búsqueda de identidad y propósito. En la Biblia, Jacob es presentado como uno de los tres patriarcas, junto a su abuelo Abraham y su padre Isaac, quienes representan los cimientos espirituales y culturales del pueblo de Israel. Pero Jacob no es un héroe típico. Su vida está marcada por decisiones difíciles, momentos de engaño, miedo y redención. A lo largo de su vida, Jacob enfrenta desafíos tanto internos como externos, en su relación con su familia, con Dios y consigo mismo. Desde su nacimiento, Jacob está destinado a ser una figura central en la historia bíblica. Su nombre, que significa el que suplanta o el que agarra el talón, refleja las luchas que enfrentarán él y su descendencia. La historia de Jacob no solo es un relato de un patriarca, sino también un reflejo de las complejidades humanas, el deseo de poder, la búsqueda de redención y la importancia de la fe en medio de las pruebas. Esta es la historia de Jacob, el hombre que luchó con Dios y venció, pero también el hombre que enfrentó su propio quebrantamiento. Te invitamos a explorar con nosotros la vida de Jacob, desde su nacimiento bajo una profecía divina, hasta su transformación en Israel, el padre de las 12 tribus. Acompáñanos mientras desglosamos cada episodio crucial de su vida y descubrimos las profundas lecciones que podemos aprender de sus experiencias. Esta es la historia de un hombre, pero también es la historia de una nación. Bienvenidos a la vida de Jacob. El viaje de Jacob comienza antes de su nacimiento. En el libro de Génesis, capítulo 25, se nos cuenta que Rebeca, la esposa de Isaac, estaba embarazada de gemelos. Pero este no era un embarazo común. Rebeca sentía una lucha interna en su vientre y preocupada consultó a Dios. Él le reveló que 2 naciones se gestaban dentro de ella y que el mayor serviría al menor. Cita bíblica Génesis 25, 22, 23. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento de dar a luz, el primero en salir fue Esaú, cubierto de una piel rojiza y con una apariencia robusta. Sin embargo, inmediatamente después, Jacob salió agarrando el talón de su hermano mayor, un gesto que anticiparía la constante rivalidad entre ambos. Cita bíblica Génesis 25, 24, 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Este detalle no fue un mero accidente. El nombre de Jacob, que significa el que agarra el talón o el suplantador, marcaría los eventos más cruciales de su vida. Desde jóvenes, las diferencias entre Jacob y Esaú se hicieron evidentes. Esaú era un cazador fuerte y hábil, amado por su padre Isaac, mientras que Jacob prefería la vida tranquila en las tiendas y era el favorito de su madre, Rebeca. Esta preferencia maternal jugaría un papel crucial en los eventos que estaban por venir. Un día, Esaú regresó de una cacería completamente agotado y hambriento. Al ver que Jacob había preparado un guiso, le pidió un poco. Pero Jacob, astuto, aprovechó la oportunidad para hacer un trato. «Véndeme en este día tu primogenitura», le dijo. Cita bíblica Génesis 25, 31. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Desesperado por comer, Esaú accedió, sin darse cuenta del impacto de su decisión. Así,
Esaú vendió su derecho de primogenitura por un simple plato de lentejas. Este acto no solo mostró su desprecio por lo espiritual, sino también la astucia de Jacob para obtener lo que deseaba. El evento más dramático en la vida de Jacob ocurrió cuando, ya anciano, Isaac decidió bendecir a su hijo mayor, Esaú, asegurándole la primogenitura. Sin embargo, Rebeca, recordando la profecía de Dios sobre sus hijos, conspiró para que Jacob recibiera la bendición en lugar de Esaú. En Génesis 27, Rebeca le pidió a Jacob que se disfrazara de Esaú, cubriéndose con pieles de animales para parecer más peludo, y preparara un guiso para Isaac. Jacob, aunque temeroso de ser descubierto, siguió el plan de su madre. Se presentó ante Isaac, quien, ciego y confundido por la voz de Jacob, pero el tacto de Esaú, le otorgó la bendición que estaba destinada a su primogénito. Que Dios te dé del rocío del cielo, de la grosura de la tierra y abundancia de trigo y mosto, sirvante pueblos y naciones se inclinen ante ti. Cita bíblica, Génesis 27, 28, 29. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Con estas palabras, Jacob recibió la bendición que cambiaría el curso de su vida y de toda la historia de Israel. Después de recibir la bendición, Jacob tuvo que enfrentar las consecuencias. Esaú, enfurecido por el engaño, juró matarlo. Temeroso por su vida, Jacob huyó a la casa de su tío Labán en Harán, bajo la dirección de su madre. Cita bíblica, Génesis 27, 41 a 43. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Aquí comienza otro capítulo en la vida de Jacob, lleno de trabajo arduo, amor y nuevas pruebas. Pero no fue solo una huida física. En este viaje, Jacob también comenzaría una huida espiritual, alejándose de su vida anterior, llena de engaños y manipulación, y acercándose a un encuentro con Dios que transformaría su vida para siempre. En su huida hacia Harán, Jacob tuvo una visión extraordinaria. En Génesis 28, 10 a 15, se nos cuenta que Jacob se detuvo a descansar en un lugar llamado Betel. Usando una piedra como almohada, tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo y por la que ángeles subían y bajaban. En lo alto de la escalera, Dios se le apareció y le prometió que su descendencia sería numerosa como el polvo de la tierra y que todas las familias del mundo serían bendecidas a través de él. Al despertar, Jacob exclamó, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Cita bíblica, Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Este fue un punto de inflexión en la vida de Jacob, donde comenzó a reconocer la presencia de Dios en su vida de una manera más profunda. Después de su encuentro divino en Betel, Jacob llegó a la tierra de su tío Labán en Harán. Allí comenzó a trabajar para él, y pronto se enamoró de su prima Raquel, la hija menor de Labán. Jacob, dispuesto a todo por amor, acordó trabajar 7 años para Labán a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. Cita bíblica, Génesis 29, 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor.
El tiempo pasó rápido para Jacob debido a su amor por Raquel. Sin embargo, cuando llegó el día de la boda, Labán lo engañó, dándole a su hija mayor, Lea, en lugar de Raquel. Cita bíblica, Génesis 29, 23 a 25. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. 24. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? El engaño que Jacob había cometido en su juventud, ahora se volvía en su contra. Jacob confrontó a Labán, quien le explicó que en su tierra no era costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor. A pesar del engaño, Jacob no desistió. Acordó trabajar 7 años más para poder casarse con Raquel. Así, Jacob terminó con 2 esposas, Lea y Raquel, lo que trajo consigo tensiones y rivalidades dentro de su propia familia. Durante los años que Jacob trabajó para Labán, Dios lo bendijo con gran prosperidad. Sus rebaños aumentaron y sus riquezas crecieron significativamente. Sin embargo, esta prosperidad generó envidia y tensiones entre Jacob y Labán, así como entre los hijos de Labán. Cita bíblica, Génesis 30, 43, 31, 1, 2. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. Jacob, consciente de la creciente hostilidad, huye con su familia sin avisar a Labán. Labán, al enterarse de la huida, persigue a Jacob durante 7 días y lo alcanza en el monte de Galaad. Antes del encuentro, Dios advierte a Labán en un sueño que no debe hablar a Jacob descomedidamente. Cuando Labán confronta a Jacob, le reprocha por haber huido sin avisarle, llevándose a sus hijas como si fueran prisioneras, y sin permitirle despedirse de su familia. Labán también acusa a Jacob de haberle robado sus ídolos. Jacob, sin saber que Raquel había tomado los ídolos, niega la acusación y permite que Labán busque en todas sus pertenencias. Raquel esconde los ídolos sentándose sobre ellos, y Labán no logra encontrarlos. Jacob, molesto, defiende su integridad, recordando a Labán que durante 20 años ha trabajado para él de manera honesta y sacrificada, soportando dificultades y cambios en su salario. Finalmente, Labán propone hacer un pacto para asegurar la paz entre ellos. Jacob y Labán levantan un majano de piedras como testigo del acuerdo, comprometiéndose a no dañarse mutuamente. El pacto incluye una advertencia de Labán a Jacob sobre el trato hacia sus hijas. Tras sellar el acuerdo, ofrecen sacrificios y comparten una comida. Al día siguiente, Labán se despide de su familia y regresa a su hogar, dejando a Jacob continuar su camino. Génesis 31, 22 a 55. Uno de los momentos más enigmáticos y poderosos en la vida de Jacob ocurrió cuando estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, a quien no había visto desde que lo engañó por la bendición. Temiendo por su vida y la de su familia, Jacob se quedó solo para orar en la orilla del río Jaboc. Esa noche, un hombre misterioso apareció y luchó con Jacob hasta el amanecer. Cita bíblica, Génesis 32, 24 a 26. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Durante toda la noche,
Jacob luchó con este ser divino, rehusándose a rendirse. Cuando el ser vio que no podía vencerlo, tocó la cadera de Jacob, dejándolo cojo. A pesar del dolor, Jacob no lo soltó y exigió una bendición antes de dejarlo ir. El ser le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Cita bíblica, Génesis 32:28. Y el varón le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Este fue el momento de transformación para Jacob. Ya no era el suplantador, sino Israel, el que lucha con Dios. Esta lucha no solo marcó físicamente a Jacob, sino que también simbolizó su lucha interna y espiritual. Después de su encuentro con Dios, Jacob se preparó para el momento que había temido durante años, su reencuentro con Esaú. Lleno de incertidumbre, Jacob organizó a su familia y envió regalos por adelantado para apaciguar la ira de su hermano. Cita bíblica, Génesis 32, 13-15. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Pero cuando finalmente se encontraron, algo sorprendente sucedió. Esaú, en lugar de atacar a Jacob, corrió hacia él y lo abrazó. Ambos hermanos lloraron juntos, dejando atrás años de resentimiento y miedo. Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Este encuentro no solo representó la reconciliación entre dos hermanos, sino también la redención de Jacob, quien finalmente enfrentó las consecuencias de su pasado. Jacob no solo fue un hombre que luchó con Dios, sino también el padre de las 12 tribus de Israel. A través de sus 12 hijos, las promesas de Dios comenzaron a cumplirse y se formó el linaje del pueblo de Israel. Cada uno de sus hijos, desde Rubén hasta Benjamín, se convertiría en el ancestro de una de las tribus que conformarían la nación de Israel. Génesis 35, 22-26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. En sus últimos días, Jacob llamó a cada uno de sus hijos y los bendijo, profetizando sobre su futuro y el destino de sus descendientes. Aunque su vida estuvo marcada por el conflicto, la lucha y el engaño, el final de su historia es uno de esperanza y cumplimiento de las promesas divinas. Jacob no solo fue un hombre que luchó con Dios, sino también el padre de las 12 tribus de Israel. A través de sus 12 hijos, las promesas de Dios comenzaron a cumplirse y se formó el linaje del pueblo de Israel. Cada uno de sus hijos, desde Rubén hasta Benjamín, se convertiría en el ancestro de una de las tribus que conformarían la nación de Israel. Génesis 35, 22-26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. En sus últimos días, Jacob
Llamó a cada uno de sus hijos y los bendijo, profetizando sobre su futuro y el destino de sus descendientes. Aunque su vida estuvo marcada por el conflicto, la lucha y el engaño, el final de su historia es uno de esperanza y cumplimiento de las promesas divinas. Si has encontrado inspiración en esta historia, no olvides suscribirte para más contenido que fortalezca tu fe y tu vida espiritual. Hasta la próxima.